Bueno, me permite. Ahora no hablo. Buenas tardes para todos. Hola Eva, extrañándote. Disculpe que tenía problemas con el internet, señor. Estoy peleando con él. No, hombre, no te preocupes. Bueno, las notas, les dicto las notas. María del Carmen Montes te quedó en 4, Mari. Cualquier duda me avisa. Wendy 4.5, Dani 4.8, José Daniel 3.5, Eva 4.9. Jessica se retiró. María Ramos 4.5, Saray 4, Dayana 4.8, Rubén 4.8, Yasser 4.9 y Jesús Eduardo 4. ¿Tienen algunas dudas? Sin pena. No, señor. Yo creo que un 4-8, excelente, señor. No les coloqué 5 porque el 5, el 5, el 5, el 5, el 5. Yo sí coloco 5. Gracias, señor. Oíste, ya, si yo sí coloco 5 y lleva también. De acuerdo. Pero bueno. No, Próximo señor. corte voy por ese 5, va a ver. Claro que sí, claro que sí. No, ustedes, que es un excelente grupo. A mí me encanta trabajar con ustedes porque realmente responden a las actividades. No tengo que estar atrás de ustedes. Miren, esta semana que pasó con la jornada de los sábados, qué situación con las actividades, tenía que tomarles foto, captura a la plataforma, enviarles para que no perdieran, para que no me perdieran y de pronto el corte, entonces esperar que me subieran las actividades, no, eso es muy desgastante, entonces aún estoy subiendo nota de los sábados, en cambio con ustedes son muy puntualitos, participan, son muy atentos y la verdad es que los felicito, son un excelente grupo, no vayan a cambiar. Y los que Gracias, tienen, señor. y los que tienen 4 no se desabinen que esa es una buena nota. ¿Oyeron, mis amores? Sí, Bueno. señor. No sé. Listo. Todo se debe a usted, señor. Bueno, entonces hoy tenemos un compromiso. ¿Por dónde quedamos hoy? ¿Por dónde quedamos la clase pasada? Disculpen. Hay Por Skinner. Skinner. Ya explicamos Skinner, no. Sí, pero solamente me faltó por decir el experimento de las ratas. Ah, sí, señor Yasser, ¿verdad que sí? Bueno, Yasser, ¿vas a compartir pantalla o lo vas a explicar sin No, necesidad de no sé si lo leo aquí porque solamente quedó fue pendiente ese pedazo? Sí, lo, de, bueno, lo del experimento. listo, mi amor. Todo ¿En qué tuyo el consiste, espacio. en qué consiste el experimento de la caja de Skinner? El experimento de la caja de Skinner en 1938 es una rata se coloca en una jaula cerrada y aislada acústicamente de donde el animal no fuera a alcanzar por estímulos externos. En la jaula había una pequeña palanca cuya presión provocaba la caída de una bola de comida. La palanca además estaba conectada a un plumón externo. Al bajar la palanca, el plumón marcaba el papel que corría sobre un rodillo, permitiendo así registrar la frecuencia con la que se bajaba la palanca. Este dispositivo fue llamado caja de Skinner. ¿Cómo funciona la caja de Skinner? La rata metida en la jaula, explorando el entorno y moviéndose a voluntad, presionando la palanca tarde o temprano provocando la caída de la bola de comida. Algunas veces se observa que el apalancamiento se reduce regularmente. La rata presiona la palanca varias veces en un corto periodo de tiempo y los intervalos entre las presiones coinciden con el tiempo necesario para comer la bola de comida, después de lo cual la palanca no se presiona durante un cierto periodo de tiempo porque el animal está saciado. Luego, después de un tiempo, la rata se dirige dedicadamente a la palanca, comienza a presionar y a comer. El objetivo de la caja de Skinner, su principal interés fue comprender cómo el comportamiento humano cambia según el efecto, si hay una consecuencia agradable
el sujeto tiene a repetir el comportamiento. Si en cambio la respuesta es desagradable, el sujeto tiene a abandonar un comportamiento, con el fin de estudiar los comportamientos operantes. Skinner introdujo una variación entre la jaula problema que utilizaba Thorndike. La Skinner Box, así le llamó él, permitía de hecho estudiar sistemáticamente los comportamientos de los animales, inicialmente con las ratas, luego casi exclusivamente con palomas. El experimento paloma no fue casi un éxito como el de las ratas. En condiciones controladas, la jaula de Skinner nos permite evaluar cómo el refuerzo actúa sobre las respuestas operativas. Listo. Excelente, Yasser. Ya se nos reforzó el tema que ya había expuesto la clase anterior sobre Skinner. ¿Se acuerdan que él habló sobre el experimento que hizo Skinner con las palomas? Hoy habló de la caja de Skinner y todo el condicionamiento que se tuvo también con las ratitas de laboratorio. Ya se dijo algo muy importante, que fue el aporte que realizó Skinner prácticamente a la psicología. Él no lo dijo así, pero sí mencionó algo muy importante. ¿Quién me quiere decir qué fue lo que dijo Yasser sobre el aporte que Skinner dejó a la psicología? ¿O no lo dijiste, Yasser? Yasser, ¿lo dijiste? Sí, en el objetivo de la caja. ¿Verdad? Bueno, ¿quién me quiere explicar sobre que no sea Yasser? ¿Quién? Nada más si estuvieron atentos. ¿Cuál fue el objetivo de la caja? Vamos a dejarlo así como que más. Saray. Saray. ¿Sí me escuchan, chicos? Sí. Ahí los demás no me escuchan. Hola, Saray. Bueno, vamos con María, pues. Les voy a exigir la cámara encendida. María. María. Señor, yo creo que tenía unos condicionamientos. No le escuché muy bien a Yasser porque como por acá está nublado y tiene ganas de llover, se pone el internet así todo breve. Pero bueno, en la caja había unos condicionamientos que, por ejemplo, si la rata de pronto intentaba salir, creo que le pasaba corriente, ¿no? Y entonces ya eso ya como que la prevenía a ella de que no podía hacerlo porque le pasaba corriente. Pues eso es lo que más o menos traté de entender y creo que es un aporte para uno, que si uno está haciendo algo que está mal hecho, pues uno no puede hacerlo porque sabe que va a tener una consecuencia. Eso es lo que yo más o menos entendí, señor, porque no la escuché muy bien, como le dije, por el problema que está nublado y tiene ganas de llover. No te preocupes, Y se escucha Rubén. así como... No te preocupes, Rubén. ¿Quién más Bueno, quiere hacer un aporte? Bien, Señor, Rubén. a Eva se le cayó el internet, como que está lloviendo por un lado de su casa. Sí, bueno, no importa. Bueno, Yasser, vuelve a explicar a tus compañeros. Bueno, cómo Skinner tradujo esto, por decirlo así, a la psicología. Que Correcto. su principal interés fue comprender cómo el comportamiento humano cambia según el efecto. Si hay una consecuencia agradable, el sujeto tiende a repetir el comportamiento, en este caso la rata. Si en cambio la respuesta es desagradable, el sujeto tiende a abandonar el comportamiento.
con el fin de estudiar los comportamientos operantes. Skinner introdujo una variación entre la jaula problema que utilizaba Trondike, así que se pronuncia así. Y Skinner le llamó a la caja de Skinner Box. Con esa explicación que Yasser nos acaba de dar, nos confirma el gran aporte que le hizo Skinner a la psicología, más que todo centrado en el comportamiento del ser humano. Cómo nuestro comportamiento depende o cambia positiva o negativamente de acuerdo a los estímulos que nosotros recibimos. O sea, esa rata de laboratorio que fue condicionada, como decía Rubén, con diferentes estímulos, con suelo eléctrico y todo eso, con condicionamiento, con la campana, con la comida, con las voces, porque también utilizó voces, toda esa serie de estímulos que le suministraban a esas ratitas y a todos los experimentos, lo que quiso demostrar Skinner es que el comportamiento del ser humano es cambiante y eso depende mucho de los estímulos y depende mucho de muchos factores. Entonces, si nosotros asociamos la teoría de Skinner, podemos comprobar que así los seres humanos también actuamos. Nuestro comportamiento depende de algunos cambios que se dan a través de los estímulos, sea positivo o sea negativo. ¿Sí quedó claro, mis hijos? Sí, señora, sí, me quedó claro. Claro, entonces él con ese experimento que le dio la explicación a la caja de Skinner, él explicó de en gran manera el aporte que le dio la psicología. Por eso es que la psicología se copió ese experimento, lo apropió, lo hizo parte de lo suyo porque era el que da una explicación más viable, aunque fue con animales, pero hay también otros estudios que demuestran que nosotros somos muy semejantes a los animales. Entonces, esa ya es otra teoría, pero por ahí se fue basando en los estudios para darle un como más soporte a las corrientes o a las teorías psicológicas. ¿Listo? Bueno, así como fue Skinner, Pavlov habló del conductismo, porque recuerden que la psicología primero era considerada la ciencia que estudiaba la conducta del ser humano. Entonces, Skinner y Pavlov, a través de los serios experimentos del condicionamiento, le dieron como más soporte a las teorías, pero no únicamente ellos, también aparece George Watson. Él también utilizaba el condicionamiento como fuente para explicar la predicción de la conducta de los seres humanos. Ya él no se basó en animales, sino él ya hizo todo el experimento con seres humanos, especialmente con bebés. ¿Watson quién era? Era el fundador, se dice que es el fundador del conductismo, porque fue el primer psicólogo que basó todo su proceso de experimentación con seres humanos como tal. Él utilizó un experimento que se llamó el experimento de Watson. Él vino y él utilizó, digamos así, niños, y él decía que los temores y los miedos de la infancia son adquiridos. Los niños adquieren los miedos y los temores, son inculcados o son adquiridos por los adultos. Él decía que el niño, al momento de ver un animal, él podía jugar con una rata, incluso con ratas, con perros, con ranas, pero cuando el ser humano, el adulto, gritaba y le decía que no jugara porque le tenía miedo, porque digamos que yo soy de pronto la mamá de ese bebé. Mi bebé vio a esa ratita y lo que le produjo fue curiosidad para jugar con él. Él no sabe que eso es muerde o que eso no se puede coger, él no lo sabe. O sea, él viene y él nace con algo innato de querer jugar con esa rata. Pero resulta que viene la mamá, vengo yo y le digo, no juegues con esa rata y lo asusto.
Ya él decía, Watson decía que ya el niño la próxima vez que ve ese mismo animal no va a jugar con él, sino que va a llorar porque le va a dar miedo, temor, porque ya uno adulto lo asustó con ese animal. O sea, él decía que los temores infantiles son reacciones adquiridas y esas reacciones adquiridas se la provocamos los adultos. No son innatas, el niño no nace con miedo, el niño no nace con temor, sino a medida que va creciendo, nosotros los adultos le vamos inculcando esos miedos y esos temores. Es como por lo menos que tú castigas a un niño. El niño tú lo puedes dejar recién nacido en una habitación oscura y él no te va a llorar, porque él todavía, o sea, no sabe que la oscuridad la asocia con miedo, no, todavía no sabe, pero cuando tú vienes y le dices, si no comes, te encierro en la habitación oscura y lo comienzas a asustar, o que en la habitación oscura, ¿qué va a pasar con el niño? Le va a tener miedo a la oscuridad. Entonces él decía que ahí donde se producen ciertos miedos, ciertos temores y las fobias, que son un trastorno psicológico, que son miedos irracionales, son inculcados por los adultos y que el niño va teniendo una reacción. Entonces, esa era lo que nos decía el experimento de Watson. Entonces, él lo descubrió y lo hizo con niños. Entonces, este estudio que él realizó, lo hizo o lo consideró, como lo dije anteriormente, el fundador del conductismo. Aunque él tomó sus teorías, tuvo que haber estudiado a Pavlov y a Skinner primero, porque cabe resaltar que primero fue Skinner, después fue Pavlov, o Pavlov Skinner, y después él fue que escogió su teoría sobre el conductismo, que dice que la conducta del ser humano se puede observar y la podemos medir. ¿Cómo así medir? Hay pruebas psicológicas que tú aplicas para poder medir cuál es ese comportamiento o esa conducta que tiene el ser humano. Entonces también dice en su teoría que los estímulos siguen unas respuestas, siendo ese resultado de una interacción con el medio o con otras personas. Por lo menos también un ejemplo claro también de Tarzán, el hombre de la selva. Él no le tenía miedo a los animales feroces, porque ese fue su ambiente, su entorno. Él creció con animales feroces. Pero si yo vengo y ese Tarzán estuviese criado acá, en la ciudad, nosotros le hubiésemos inculcado ese miedo de pronto a los animales feroces. Él cuando va a la selva, que ve cuando un tigre que le tiene miedo, porque ya nosotros le infundimos ese temor. Eso es lo que decía Watson en su experimento y con eso llevó al conductismo. ¿Quedó claro? Chicos. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Bueno, entonces, miren todo el aporte que la psicología ha tenido y por eso nace la corriente psicológica o el enfoque de la psicología conductista, que más adelante cuando hablemos de los enfoques de la psicología vamos a hablar del enfoque conductual. Conductual, conductista es lo mismo, entonces se centran en la conducta del ser humano. Recuerden que Watson es el fundador del conductismo porque él trabajó o se centró en la conducta de las personas como tal. Y él lo que hizo fue este pequeño experimento de coger un bebé, presentarle una rata al famoso niño de 9 meses que se llamaba Albert. A veces van a encontrar el experimento de Watson llamado Albert porque el niño se llamaba Albert, y quien lo traslada ruido, las ratas y todo eso, le pone una serie de estímulos, las ratas, después un ruido, y cuando el niño escucha el ruido, lo asocia con las ratas. Antes no, antes el niño veía las ratas y no tenía miedo, pero cuando ya fue, digamos, asustado por un adulto y decirle, o le generó el temor, entonces cada vez que el niño ve las ratas o escucha el ruido, tiene una reacción de ¿qué? De miedo.
Por eso es que se dice que los miedos son aprendidos. Errores que cometemos los adultos con los niños, porque la conducta se va formando en la infancia. Cuando un error que uno comete cuando el niño no quiere comer, lo asusta. Si no comes, te lleva el señor del saco. Bueno, acá en mi cultura, en mi contexto, así era cuando pequeño. Entonces tú tenías que comer, entonces asociabas. Cada vez que oías un señor con un saco, ¿qué pasaba? Te asustabas, ¿no es cierto? Porque ya venían por ti porque tú no querías comer. Entonces ya tenías miedo. Y a veces, muchas veces, te paralizaba el miedo. Y hay niños que por lo menos el miedo es algo que uno no puede controlar. Dicen que el miedo también produce reacciones físicas como sudoración, temblor, algunas personas se desmayan. Entonces, eso también es producido por eso que nosotros nos inculcan o que nosotros adquirimos del medio. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, yo voy a hacer una pregunta. A ver si están atentos. Dani. Dani, ¿estás ahí? Sí, señor. Bueno, Dani, explícame la teoría del Watson y dame un ejemplo que no sea el niño de las ratas ni nada de eso. Dame otro ejemplo diferente. Señor, cuando vamos caminando y de pronto, digamos, vemos un fantasma, nos asustamos Uh-huh. ¿Y y cómo? reaccionamos. O sea, reaccionamos que salimos corriendo. Te hago una pregunta. Sí, señor. ¿Cómo dígame. tú lo asociarías con el experimento o con la teoría de Watson? ¿Cómo? El miedo, señor. Ajá, ¿cómo lo asociarías? ¿Cómo lo asociaría? Pues, digamos que la familia empieza a hablar que de los fantasmas y eso. Pero, o sea, algunas personas, digamos que no creen en eso y cuando, por ejemplo, ven un fantasma, ellos se impresionan, les da miedo. Uh-huh. O sea que el niño, digamos, cuando era niño, escuchó hablar de fantasmas, fue creciendo y le tiene temor y cada vez que ve un fantasma o algo, le produce esa reacción. ¿Es así o no es así? Explícame el ejemplo del fantasma, pero teniendo en cuenta la teoría de Watson. Vas bien, no te estoy diciendo que estás mal, vas bien. Explícamelo, Dani. ¿Quién ayuda a Dani? Señor, ese miedo se debe a que cuando niño, como dijo ella, hablaba mucho sobre los fantasmas. Y ya al estar grande o al estar más joven, al de pronto escuchar un ruido sobre que lo referenciara que era fantasma, él iba a dar miedo porque desde niño él como quien dice, le inculcaron eso, que es un fantasma y que eso provoca miedo. Es lo que Señor, ajá, dime ya. Bien, Rubén. también lo asocio con cuando hay niños pequeños los asustan que, por ejemplo, así como dice usted, si no comen, por ejemplo, viene el camión de la basura y te lleva. Y ya el niño va creciendo con eso, cada vez que pasa el camión de la basura, automáticamente sale corriendo a esconderse. Claro, porque lo asocia con ese miedo. Bien, lo mismo que dijo Dani. A Dani simplemente o sea, ella tenía que explicar que él fue asustado o él le inculcaron miedo, como decía Rubén, en la infancia. Pero Dani, tu ejemplo está bien y eso suele pasar.
Muchas veces tú no has visto algo y tú no te ha pasado que ni siquiera tú lo has visto y ya te asusta. Por el simple hecho, como decía Dani, que me hablaron de eso y me hablaron con ciertos miedos y la persona que me estaba comentando, entonces venía y exageraba y eso hizo que yo, sin conocer la situación, sin conocer, me hizo que me inculcó el miedo. Entonces eso suele pasar. Y cuando tú le cuentas una historia a un niño, le estás leyendo un libro y tú hablas al niño como para que coja miedo que llegó tal cosa, entonces eso tú estás despertando la imaginación del niño, pero también le estás inculcando ciertos miedos y ciertos temores, que más adelante, cuando son adultos o son adolescentes, se ven reflejados en su conducta. Entonces miren que todo es una cadena. Todo es una cadena. Yo pienso que la teoría del comportamiento se basa o se construye más que todo en la infancia. Más que todo. ¿Listo? ¿Quedó claro? Sí, señor. Sí, 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 señor. señor. Bueno, bien. Hoy vamos a dar un nuevo tema que es súper importante. Ya vamos a hablar de las ramas de la psicología. Esperen un momentico que la tenía abierta y la cerré. ¿Qué entienden ustedes por las ramas de la psicología? ¿Qué son las ramas de la psicología? ¿Qué son las diferentes áreas que Partes en maneja que la se divide la psicología? psicología. Correcto, partes, áreas que se divide la psicología. Ustedes saben que la psicología, digamos que si hablamos, es la psicología es el árbol, lo central. Y las ramas vienen siendo las partes, o sí, las partes que tiene la psicología como tal. Las ramas de la psicología nacen o se originan más que todo para darle una explicación más acorde a las diferentes áreas de la psicología, porque hay diferentes áreas, está la psicología clínica, la psicología organizacional, la psicología forense, como le explicaba la clase anterior, existen diferentes ramas que cada una tiene un direccionamiento y una función específica. Cada rama de la psicología tiene una función específica, un tratamiento diferente, unas técnicas de intervenciones diferentes y un proceso diferente. Cada psicólogo, cuando ya ustedes si se deciden estudiar la psicología como profesión, como tal, se van a enamorar de una rama de la psicología y como uno dice, se casa con esa rama de la psicología y es donde se inclina en el campo laboral. Pero uno da todas las ramas de la psicología, psicología clínica, psicología organizacional, psicología educativa, en fin. Pero yo me identifico, o cada persona, o cada psicólogo, cada profesional se identifica con una rama de la psicología como tal. Y ahí ¿Y usted cuál le gusta? la educativa. Ah, no, esa no. La educativa. Siempre fue la psicología educativa. La social, la clínica, no es que no me guste, sí me gusta, pero para ser psicólogo clínico, como se lo voy a explicar ahora, tienes que tener una personalidad muy diferente. O sea, es que ahora que comencemos a hablar las diferentes ramas de la psicología, cada uno de ustedes se va a identificar con una, dependiendo su personalidad, mi personalidad. Así voy a coger y matricularme o casarme con una rama de la psicología. Yo siempre me vinculé por la parte educativa. De hecho, yo estudio educación. Entonces ahí como que siempre fuese esa fue la línea mía. Yo tengo compañeros que son psicólogos clínicos, que estudiaron conmigo, son psicólogos clínicos, les gustó la clínica. Hay otros que se fueron por la psicología social. Tengo una amiga que es psicólogo organizacional. Entonces, cada uno. Y entre nosotros tenemos un grupo y dicen, no, bueno, aquí hay un caso que es psicólogo educativo.
vamos a dárselo a Doris, que ya se fue por esa línea. Entonces, no, que aquí está el caso de psicología clínica, vamos a dárselo Señor. Dime, mi amor. Sí. Yo me casaría a ojos cerrados con la psicología educativa. Ya la conoces. Vamos a ver si siempre tengo un poco de conocimiento ahí sobre eso. Y el campo de acción de la psicología educativa, ahora se los voy a explicar, son las instituciones educativas como tal, los colegios. Los colegios, la parte, por lo menos el psicólogo clínico trabaja mucho, por eso es que no, porque tengo una experiencia muy desagradable con la psicología clínica, trabaja con centros de rehabilitación, con trastornos, porque es la mano derecha del psiquiatra, es el psicólogo clínico, tiene que enfrentar situaciones con trastornos psicológicos, trabajas en clínica, en hospitales, enfermos, con pacientes con enfermedades terminales. O sea, yo particularmente, yo tuve experiencia en la psicología clínica y mi personalidad, mi manera de ser no me dio para seguir. Y ahora les explico por qué. Entonces voy a comenzar explicando qué es la psicología clínica, para que ustedes entiendan un poquito de lo que les estoy hablando. Y después cada uno dice, a mí me gusta esto, me enamoré de esto. La psicología educativa, la psicología clínica es una de las ramas de la psicología, digamos, más importante, porque se encarga de estudiar todo lo que tiene que ver con la salud mental de los pacientes. Cuando hablo de la salud mental, hablo de todo lo que tiene que ver con el equilibrio emocional. El psicólogo clínico, el que trabaja todo lo que tiene que ver, como les dije, la salud mental, pero también con la estabilidad emocional. Cuando hablamos, no necesariamente un psicólogo clínico tiene que trabajar en una clínica o en un hospital. Sí, su campo de acción o su, digamos, el rol de ellos puede estar en un hospital, está un psicólogo. Ese psicólogo que está ahí en ese hospital, en esa clínica, es un psicólogo clínico porque es el que ayuda a tratar todo lo que tiene que ver con los desequilibrios emocionales. No es lo mismo que un psiquiatra. El psiquiatra medica, el psicólogo no medica, ¿vieron? Tienen que tener eso siempre claro. Que el psicólogo les diga a ustedes cuando vayan a consulta, tómate este medicamento para calmar la ansiedad. No, eso no lo tiene que hacer el psicólogo. El que hace eso es el psiquiatra. El psicólogo clínico lo que hace es detectar la dificultad emocional que tiene el paciente, de dónde proviene su dificultad o buscar el origen del problema emocional. Y si tiene sospecha de que es un trastorno, lo tiene que remitir al psicólogo clínico, al psiquiatra, para que el psiquiatra defina si es un trastorno o no, porque el psicólogo clínico no da un diagnóstico ni dice, tú eres esquizofrénico, tú eres bipolar, ni nada de eso. Eso lo determina el psiquiatra. Por eso que se dice que la psicología clínica, a lo largo de su desarrollo como ciencia, es definida la psicología clínica, se ha modificado se ha modificado. Porque antes se decía que la psicología clínica, el psicólogo clínico medicaba. Ya no. El psicólogo clínico no medica, el que medica es el psiquiatra. El objetivo principal de un psicólogo clínico es estabilizar la parte emocional del paciente porque trabaja con los esquemas mentales. Los esquemas mentales que vienen siendo... Rubén no está en clase. Señor, se le acabó de ir la luz. Está llamando.
Eva está en clase. Se les fue el internet porque está lloviéndose. Es que están preocupados porque ellos les toca exponer. Entonces, a Eva y a Rubén. Yo voy a explicar psicología clínica, no creo que nos dé tiempo de exponer psicología educativa, que es lo que ellos tienen. Entonces, ninguno de los dos, pero bueno. La clase está grabada y yo la voy a subir a plataforma. Entonces, seguimos con la psicología clínica. Entonces, la psicología clínica, para darles un concepto más detallado, es la rama de la psicología que se encarga de investigar todos los factores, evoluciones,